Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir hablando de toda la actualidad del mundo de la Fórmula 1 en este día previo al Gran Premio de Qatar. Os hemos traído ya en el primero de los vídeos bastantes imágenes, bastantes cambios, análisis de lo que podremos ver en este circuito de Losail a lo largo de este fin de semana. En esta ocasión vamos a hablar de las expectativas de los equipos y de algún que otro piloto con respecto a lo que podrá llegar a ser en Qatar. Os recuerdo que tenemos en la descripción del vídeo todos los temas por si queréis saltaros alguno e ir directamente a vuestro tema de elección, y vamos a dar comienzo por parte del equipo Aston Martin porque hay bastante de lo que hablar sobre el equipo de Silverstone, sobre el equipo de la MR23, después de las declaraciones que han dado tanto Mike Krack como Tom McCulloch, ya sabéis, director de rendimiento del equipo Aston Martin y el jefe del equipo. Así que vamos a dividirnos de esto, hay muchos temas de los que hablar, los tenéis como digo todos detallados en la descripción, y vamos a comenzar por las palabras que ha dado Tom McCulloch recogidas en el medio AS, bastante interesantes, que les ha dado a Jesús Balseiro. ¿Qué es lo que ha dicho? Pues bueno, con lo que ha comenzado son con las expectativas del equipo Aston Martin para este fin de semana en Losail. En el primero de los vídeos os hemos explicado el por qué este circuito no es el mejor circuito para Aston Martin, porque es un circuito que además van a destacar mucho Red Bull, pero eso siempre. Y también va a destacar mucho McLaren. Ya os hemos explicado esa comparativa frente a Suzuka. Efectivamente, desde el equipo Aston Martin opinan justamente lo que os estábamos comentando anteriormente, que es que este fin de semana las expectativas no son extremadamente altas. El motivo no es el mejor circuito al que se van a adaptar, eso lo tienen bastante claro, es un circuito en el cual les va a costar mucho porque predominan las curvas de velocidad media y sobre todo las curvas de velocidad alta. No hay ni una sola curva de velocidad baja y esos son todos los puntos débiles que ha tenido Aston Martin a lo largo de todo el año. Por lo tanto, lo que comentan es que esperan un fin de semana donde su rendimiento no sea espectacular, confían en tener un rendimiento similar al de Suzuka, que ellos comentaron en su día que se sorprendieron para lo que esperaban que iban a tener allí, así que veremos si esa sorpresa acaba llegando. Pero la sorpresa es estar más cerca de Mercedes y de Ferrari de lo que ellos se pensaban, no pelear por podio y demás, a no ser que sea una carrera muy loca, pero si no ese es el caso, es imposible, es decir, no estás en pelea por rendimiento real por poder pelear por el podio, por lo menos eso es lo que tenemos sobre el papel, y por lo que ha explicado Tom McCulloch, que estas son las impresiones que tienen, es Qatar es bastante diferente en comparación con Japón, nos comenta, porque todas las curvas son de alta velocidad y la eficiencia del coche no es tan importante en cuanto al nivel del alerón. Eso lo ha estado comentando, que es la diferencia en cuanto a Japón, porque en Japón sí tenía mucha importancia ese alerón delantero. En este caso, según comenta Tom McCulloch, no. Lo que dice es, en Japón sufrimos mucho porque tienes que ser competitivo en curva rápida, lenta y en recta. La eficiencia en Suzuka es muy importante, pero se necesita mucha carga aerodinámica en algunas de las curvas. Pones a prueba el rango entero de cualidades en un Fórmula 1. Qatar es diferente en ese sentido. Otros coches son rápidos y en curva rápida, lo serán también entonces en Qatar, pero espero que podamos ser algo más competitivos, algo más de lo que lo fueron en Japón, pero ya os digo, las expectativas es ese algo más, pues estar entre Mercedes y Ferrari peleando contra ellos, que estaban ahí, porque se vuelve a esperar que McLaren vuelva a ser el segundo mejor equipo por esa predominancia de las curvas rápidas, que es por lo que destacaron también en Japón, y Red Bull, pues por supuesto creo que no hay ninguna duda de que estarán en ese lugar. Que por cierto, en estas palabras que ha dado Tom McCulloch han confirmado que va a haber mejoras. Ya os hemos estado informando de que iba a haber ciertas mejoras en el equipo Aston Martin antes de que concluyera la temporada, pero efectivamente así lo confirma su director de rendimiento Tom McCulloch. No especifica cuándo van a llegar, lo que sí que comenta es que va a ser un desarrollo todavía continuo, que no han parado el desarrollo de la MR23, y esto es con el objetivo de lo que os hemos contado, no es que esperen que estas actualizaciones que vayan a llegar sean un rendimiento espectacular, sino que al final ellos siguen trayendo mejoras porque el reglamento de 2024 no cambia, por lo tanto todo lo que lleves de base va a ser mejor para la próxima temporada. Todo lo que tengas ya metido en el monoplaza es una base mejor con la que comenzarás 2024, y eso es por lo que seguirá habiendo actualizaciones. No se sabe todavía la fecha, pero se especula México. ¿Esto por qué?
¿Por qué se especula a México? Bueno, yo ya os he dicho que soy de la opinión de que yo las metería cuando sea, pero se especula a México porque es la primera carrera sin sprint. Sabemos que tenemos Qatar ahora, pero la siguiente es Estados Unidos y ambas tienen formato sprint, y sabemos que Aston Martin ha solido ser bastante reacio a introducirlas en este tipo de fines de semana porque solo cuentas con una sesión de entrenamientos libres, que yo en la situación en la que están Aston Martin, como os digo, las metía este fin de semana, salvo que no lleguen, por supuesto, pero el hecho de que las hubiera llevado cuanto antes al monoplaza, porque, oye, no las pruebas, no sacas todos los datos, por supuesto que no sabes maximizarlas, quizá también, pero quizá das con la tecla y tienes un rendimiento espectacular desde el primer momento, pues y te mejora mucho. Aún así que os digo, las expectativas con esas mejoras que se están hablando ya no es que vayan a estar en pelea por el podio. No se está hablando de esas mejoras como sí que se habló de las que iban a introducir en Zandvoort, que tampoco fueron nada espectaculares porque Zandvoort funcionó, pero nada más. ¿Por qué? Porque en aquel momento sí se hablaba de que eran unas actualizaciones para volver a las posiciones de principio de temporada, ahora simplemente es para continuar ese desarrollo de 2024. Lo que decía Tom McCulloch es: el aprendizaje está ahí, sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles en comparación con el resto y relativo a nuestro conocimiento aerodinámico del coche en todas las curvas. Todavía van a venir algunas piezas que nos ayudarán a entender el desarrollo de este coche. Y por cierto, cerramos ya con el tema de Tom McCulloch, aunque no con el equipo Aston Martin, porque ahora lo tenemos que hablar, porque lo que va a decir ahora va a ser bastante interesante, y es que Tom McCulloch ha confirmado lo que os hemos estado hablando en el canal, es decir, os hemos traído la entrevista a Virutas de Goma donde nos contó algo que fue bastante interesante, y es que Tom McCulloch confirma lo tratado ya en el canal, que es el hecho de que Aston Martin no ha empeorado, Aston Martin no ha perdido terreno frente a Red Bull en comparación con el principio de temporada. Quienes han mejorado son los rivales. La distancia entre Red Bull y Aston Martin es, dependiendo un poco del circuito, pero suele ser más o menos la misma, entre medio segundo y un segundo por vuelta. Eso no ha cambiado nada. La cosa es que tanto en clasificación como en carrera hay dos equipos que se metieron bastante rápido por delante de ellos, que fueron Mercedes y Ferrari, y otro equipo que ha aparecido que es McLaren, pero que la distancia frente a Red Bull es la misma y en ese sentido no han empeorado. Simplemente a principio de temporada Aston Martin estaba en el mismo punto, los que estaban peor eran sus rivales, y esos resultados pues engañaron un poco con la situación en la que se encontraba Aston Martin. Esto es lo que ha comentado Tom McCulloch, que lo que ha dicho es: al final del año había algunos equipos que estaban por debajo del nivel esperado. McLaren, Mercedes, éramos muy fuertes en ritmo de carrera, pero la diferencia que tenemos con Red Bull ahora no es mucho más grande. Sin embargo, hay más equipos que nos han sorprendido ser el segundo coche al inicio, pero el margen entre el segundo y el cuarto es muy pequeño. Luego con el desarrollo haces más rápido que tu coche. Otros equipos han hecho un trabajo más sólido y lo tienes que aceptar. Así que eso es lo que comenta Tom McCulloch en este sentido. Interesante también las palabras de Mike Krack, que es lo último que tenemos que hablar por parte de Aston Martin, porque nos ha hablado acerca del enfoque que van a tener para estas últimas carreras, para estas 6 carreras que nos faltan, y al final es el hecho de mínimo mantener el cuarto puesto en el Mundial de Constructores. Sabemos que McLaren está recortando, sabemos que McLaren lo tiene como una posibilidad bastante alta. Necesita McLaren por carrera sacar 9 puntos más que Aston Martin para conseguirlo. No es difícil, McLaren ya han dicho que ese es su objetivo. Por parte de Aston Martin el objetivo es el de ser el cuarto equipo, y además Mike Krack es contundente diciendo que no se van a rendir. Ha vuelto a hablar acerca de esas mejoras que ya os hemos comentado por Tom McCulloch, por lo que no os vamos a repetir esas palabras, pero lo que decía el jefe de Aston Martin es: no vamos a levantar el pie del acelerador en absoluto, seguimos empujando y queremos terminar la temporada con fuerza. Al preguntarle ¿qué te refieres al terminar la temporada con fuerza?, lo que responde es: al menos ser cuartos, ese es el objetivo a falta de 6 carreras. Actualmente somos cuartos en los 2 campeonatos y no debemos olvidar que este año hemos tenido unos resultados increíbles y 7 podios. En cada carrera seguimos aprendiendo y creciendo juntos como equipo. Estamos en una batalla feroz con algunos competidores excepcionales, pero no nos rendiremos sin luchar.
Así que eso es lo que comenta Mike Crack, eso es lo que tenemos que hablar por parte del equipo Aston Martin, tranquilidad por si tiene cierta expectativa en Qatar, porque sobre el papel no es nada espectacular, pero por supuesto puede siempre haber alguna sorpresa, algún gran premio caótico, así que bueno, veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Por parte del equipo Ferrari, este vídeo del que vamos a hablar es enteramente de esas impresiones. Entonces, por parte de la escudería Ferrari tenemos cosas bastante interesantes, y es que Ferrari este fin de semana sus expectativas son un poco ambiguas. ¿Por qué? Porque es un circuito muy similar a Japón, como os hemos estado comentando todo este fin de semana. Es un circuito donde la predominancia son curvas de velocidad media y alta, pero realmente Ferrari llegaba a Japón sin muchas expectativas, pero también las llegaban para Singapur. Es decir, llevan dos circuitos donde sus expectativas no eran muy altas y su rendimiento mínimo fue mejor que Mercedes, que por supuesto es ahora mismo el rival que están teniendo. Entonces, ¿cuáles son las expectativas que tienen llegados a Qatar? Bueno, sabe por lo menos Frédéric Vasseur, porque es quien lo comenta, que va a ser un fin de semana donde van a tener que trabajar mucho, porque al ser solo una sesión de entrenamientos libres y luego el resto del fin de semana con clasificación, otra clasificación carrera y otra carrera, va a ser un fin de semana muy intenso, donde además los libres 1 van a tener que trabajar mucho porque es un circuito que no conocen, únicamente se ha viajado en 2021 y no era ni siquiera esta generación de monoplazas, y donde sus expectativas son bastante cautas. Comentan que esperan un rendimiento similar al de Qatar, lo único que no saben si Mercedes puede llegar a estar por delante, porque en este circuito quizá se adapten algo mejor. Así que en ese sentido les vemos con estas expectativas bastante cautas por parte de Ferrari, que es lo que os digo, la verdad que las mejoras que ha ido introduciendo la escudería, entendimiento también, ya no solo actualizaciones, sino el entendimiento, les ha venido muy bien. El Gran Premio en Zandvoort, que fue un fin de semana nefasto, donde por lo menos minimizaron daños porque el resultado no fue tan malo, pero fue un fin de semana en cuanto a rendimiento nefasto. Aprendieron bastante, fue un circuito donde ni siquiera les funcionó el alerón de alta carga aerodinámica que se necesitaba, y eso ya les condicionó todo el fin de semana, pero luego ya en Singapur han rendido bien, sumado a ya entender cómo introducir ese alerón trasero que necesitaban de alta carga que no eran capaces de introducir, sumado a eso con las mejoras del suelo que han llevado, han solucionado muchísimas cosas. También degradación, no están siendo un equipo que degrade mucho, así que todo eso es un plus con el que cuenta ahora mismo Ferrari, y que en este fin de semana en Qatar pues esperan poder conseguir algo más. Lo que decía Frédéric Vasseur es: sobre el papel el circuito de Losail parece ser otra dura prueba para el SF23. Desde Zandvoort hemos aprendido mucho sobre cómo gestionar mejor nuestro paquete, y una vez más en Qatar haremos todo lo posible para darle a Charles y a Carlos un coche con el que puedan luchar en las batallas tan reñidas que hemos visto en cada carrera, que además están en una batalla, como os comento, frente a Mercedes, una batalla que ambos equipos ya han estado hablando y que tienen muchas ganas de librar en este final de temporada, porque realmente están en una posición además bastante pareja. Habrá algún circuito donde Ferrari se espere que vaya mejor y sea superior a Mercedes, por ejemplo Austin. Habrá algún circuito algo ambiguo, como es este fin de semana. Habrá alguno donde Mercedes va a destacar, como es Brasil, pero desde luego que en esa pelea por el subcampeonato, que está totalmente abierta, vamos a tenerla en pista. Para concluir, nos hablaba de lo complicado que va a ser este fin de semana, lo hablaba Frédéric Vasseur, que lo que dice es: este será la primera vez que corramos en Qatar con la generación actual de monoplazas de efecto suelo, y encima solo tenemos una sesión de entrenamientos libres, ya que es otro fin de semana sprint. Esto significa que el trabajo de preparación realizado en la fábrica y en el simulador cobra aún mayor importancia, pero nos sentimos bien preparados. Así que esas son las expectativas por parte de la escudería. Pasando de tema, tenemos que hablar acerca de la respuesta que ha dado Max Verstappen, bastante interesante, y ya sabemos que el neerlandés tiene la posibilidad de consagrarse así como tricampeón. Es más, no va a tener quizá que esperar hasta el domingo, porque lo puede llegar a hacer el sábado. Le daría igual que haga Checo si queda sexto o mejor. Si queda séptimo o octavo, ya necesita que Checo quede en unas posiciones determinadas, pero es que además, si Checo no queda entre los 3 primeros, no tiene ni siquiera que acabar la sprint del sábado para ganar el título. Pero eso ya os lo hemos estado explicando. Lo que ahora ocurre con Verstappen, lo que comenta después de llegar a este fin de semana y tener esa posibilidad de ser tercer campeón del mundo, lo que dice es que se ha sorprendido mucho, no de la facilidad quizá con la que él la ha podido ganar, sino la facilidad con la que
todo Red Bull ha podido ganar y con la que han conseguido dominar todo el año. Sobre todo dice que se sorprendió mucho a principio de temporada. Quiero entender con esto que, claro, a final de año ya te has acostumbrado, pero a principio de temporada dice que se sorprendieron muchísimo porque sí que esperaban que los rivales estuviesen a su altura, pero no ha sido ese el caso. Red Bull fue el equipo sin lugar a dudas que mejor invierno tuvo, que lo hicieron bastante bien. Ya acabaron la temporada 2022 siendo el mejor equipo. A lo largo de ese año pasaron de ser el segundo a ser el primero y acabar dominando. También, por supuesto, provocado por la medida de la FIA para evitar el porpoising. A quien más benefició fue a Red Bull por el hecho de tener el mejor suelo y que ya no, de por sí no generaba porpoising. Eso nos lo ha explicado Adrian Newey en alguna ocasión, que lo hemos tratado en el canal. Al final ellos, cuando afrontaron esta generación, tuvieron que decidir suelo o chasis. ¿Qué damos más prioridad? Que por supuesto hay que hacer las dos cosas, pero ¿qué damos más prioridad? Y priorizaron el suelo porque identificaron que era la parte más importante. Así fue, ya desde el principio tenían el mejor suelo, no el mejor chasis, pero con el paso de la temporada, lo comentaba Adrian Newey, que es mucho más sencillo mejorar el chasis que mejorar el suelo. Por lo tanto, ya fueron acercándose cuando encima introdujeron los cambios en el reglamento anti-porpoising. Ya mataron del todo a Ferrari, sobre todo porque Ferrari necesitaba levantar el suelo mucho más de lo que lo hacía Red Bull, con esto que generaba entonces mucha más carga aerodinámica, y ya en este año encima tenían toda esa ventaja, no del suelo, porque se quitó ya esa medida porque todos consiguieron más o menos solucionarlo, pero que encima ellos, que ya habían tenido ese suelo ya desde el primer momento de la temporada, por lo tanto tenían un chasis que ya era el mejor también. Entonces, en ese sentido, por eso Red Bull ha tenido tanto dominio, sin lugar a dudas, pero ha sido muy sorprendente. El dominio ha sido la temporada más dominada, está siendo, mejor dicho, la temporada más dominada de la historia de la Fórmula 1, y eso es lo que dice Verstappen, ¿no? Que sobre todo se sorprendió a principio de temporada porque sus rivales no estuviesen a la altura. Por otro lado, cuenta con esa posibilidad de ser tercer campeón del mundo, superando a bicampeones como lo es, por ejemplo, Fernando Alonso, o igualando ya a tricampeones, metiéndose en un paquete impresionante, histórico, y veremos también con cuántas victorias acaba, porque si ganase todas las carreras que quedan, se planta con muchas victorias ya este año, siendo uno de los pilotos de toda la historia con más victorias de grandes premios. Así que eso es lo que nos comenta por parte de Max Verstappen. Vamos a pasar de tema. Tenemos que hablar acerca de Liam Lawson y tenemos que hablar acerca de su decepción. ¿Por qué? La verdad que se anunció en el Gran Premio de Japón que no iba a ser piloto titular la próxima temporada. Era un secreto a voces, ya se venía hablando, ya opinábamos que, para mí, sinceramente, creo que se merecía ese asiento, posiblemente más que nadie. En AlphaTauri se lo había merecido, pero no se lo acabaron dando. Sobre todo, ya os lo hemos explicado, Tsunoda a principio de temporada le renovaron gracias a las buenas actuaciones frente a De Vries. Luego ha resultado que lo ha dejado bastante en evidencia porque no estaba siendo tan bueno Tsunoda como parecía. Luego a Ricciardo, desde el momento en el que le suben, le renuevan ya para el próximo año, aunque no se comunica, por lo tanto al final era imposible darle ese asiento. Ya, por cierto, da por hecho que Lawson no va a estar el próximo año en Fórmula 1. Esto es interesante porque se sigue hablando sobre el asiento de Williams. Nunca se pone en la quiniela Lawson, pero había gente todavía pidiéndolo, ¿no? Que Williams fichase a Lawson, aunque fuera para un único año. Él ya da por hecho que obviamente esa posibilidad no está ahí. Habla de que el año que viene no va a estar en la próxima temporada y habla de esa decepción que tiene, ¿no? De no estar la próxima temporada en Fórmula 1. Dice: mi objetivo es estar en Fórmula 1 a tiempo completo, así que por muy decepcionante que sea, sigue siendo mi objetivo y ahora se trata de intentar asegurarme de que pueda lograrlo en el futuro. Así que ahí vemos, ¿no? Que Lawson lo tiene bastante claro, que 2025 tiene que ser el año. Por ahora, lo único que tiene para la próxima temporada es piloto reserva de Red Bull y AlphaTauri. ¿Se meterá en otra categoría para compaginarlo? La verdad que él ha dicho que lo va a intentar, pero Red Bull ha insistido en intentar que sea piloto reserva. Luego se ha hablado de esa posible vinculación, esa posible, por así decirlo, que Horner le habría asegurado un asiento para la próxima temporada. De eso hemos estado hablando bastante. Christian lo ha desmentido diciendo que no hay nada asegurado, pero eso es lo que se habla para el próximo año y desde luego que yo creo que se lo merece en mínimo ya 2025, porque habría que esperar hasta ese momento. Ya además de esto, nos ha hablado de lo que hará en el momento en el que deje de ser
de tener que estar en la Fórmula 1, porque ya sabemos que este Gran Premio de Qatar lo va a correr, sobre todo porque Ricciardo no está al 100%, pero Daniel ya había hecho pruebas en el simulador. Ahí es donde se han dado cuenta de que no estaba al 100%, y sobre todo el problema no es no estar preparado, sino es el hecho de por si acaso no lo estuviera al 100% y en los libres 1 determinan que no puede correr, necesitan a Lawson que haya corrido esos libres 1 por el hecho de que es que la siguiente sesión de los libres 1 es la clasificación y a lo mejor se plantaría directamente en la clasificación sin haber tenido nada de preparación real. Entonces por eso no se la quieren jugar. Seguramente Ricciardo ya regresa para Estados Unidos, porque si se lo habían pensado para pues en Estados Unidos, que hay todavía 2 semanas, sí que va a regresar, y esta será la última carrera de Lawson. Si hiciera falta, en Estados Unidos puede seguir corriendo. Cuando no va a poder es en México, porque es justo cuando le coincide la cita de la última carrera que tiene en la Superfórmula japonesa, campeonato que ha estado corriendo este año y que todavía puede llegar a ganar, aunque está segundo en el Mundial. Y lo que dice es que en el momento en el que ya se acabe y regrese Ricciardo, pasa otra vez a ser piloto reserva, no a ser el piloto que está corriendo, lo que dice es: una vez deje la Fórmula 1, me concentraré completamente en preparar la última carrera de la Superfórmula en Suzuka, el fin de semana que coincide con el Gran Premio de México. Así que vemos que está ya también centrado en cuanto termine, centrarse en esa última cita de la Superfórmula japonesa. Lo último que os tenemos que comentar: ha salido en el día de hoy información sobre el proceso de elección de nuevos equipos, ese proceso que Andretti ha pasado y que ningún otro equipo ha logrado pasar, cuáles han sido las fases que en su día ya os comentamos, pero ahora ya con datos reales y con los equipos que han ido por cada fase, y cómo ha sido que finalmente únicamente ha acabado siendo aceptado el equipo Andretti. Entonces, ¿cuál era la primera de las fases? Simplemente era presentarte a la FIA, presentar tus documentos, presentar tu proyecto, pero un boceto bastante breve, rellenar unos acuerdos y sobre todo pagar $20.000. Ya solo por esto, por entrar en este proceso, había que pagar $20.000. Esto al final, los pagos que hay que hacer son todos el hecho de para ver tu solvencia también. Por supuesto, porque la FIA también quería, por supuesto, sacar tajada de aquí. Pero si después de 20.000 no quieres pagar el segundo pago, que es una suma bastante grande, más aún de estos 20.000, pues por supuesto dan por hecho que no tienes solvencia. Entonces, ¿cuántos proyectos llegaron a estar en el proceso de elección? Pues llegaron a estar 7. 7 fueron los que pagaron estos primeros $20.000 y que querían entrar a la Fórmula 1. Que esto aquí hay que destacar una cosa. Vemos el interés que hay por entrar a la Fórmula 1, que hay veces que parece que se olvida y demás, pero había 7 equipos interesados en entrar, de los cuales no se incluye Audi, por supuesto, porque han comprado otro equipo que ya estaba. Es decir, aquí es otro interesado recientemente por entrar a la Fórmula 1, que era Audi, y tampoco, ya os lo adelanto, está nada que tenga que ver con Porsche, que sabemos que también querían regresar a la Fórmula 1, aunque ellos eran en cuanto a motores. Ford también regresa, Honda regresa, es decir, vemos que ha habido un interés bastante grande por entrar recientemente a la Fórmula 1. Entonces, 7 proyectos, 7 equipos para entrar como un nuevo equipo a la Fórmula 1, entre los cuales se incluyen Andretti, que ya os lo hemos comentado. En el primero de los vídeos hemos hablado acerca de este segundo, que es Roddy Carlin. Ya os hemos comentado que estuvieron en ese proceso, pero no lo han acabado pasando. Siempre os hemos hablado de Haiti GP, que parecía que iban a ser esa segunda plaza que la FIA estaba dispuesta a dar, pero que finalmente no han dado. Luego, este proyecto africano-asiático que siempre os hemos hablado, como digo, el Kaisanz, como son unas siglas, LKYSUNZ, es decir, este proyecto, como digo, africano-asiático que siempre os hemos estado hablando. Luego, un proyecto que se había hablado muy poco, que se llamaba Fórmula Equal, que aquí ni siquiera lo hayamos llegado a mencionar porque no se había llegado a contar. También ha estado en ese proceso Pantera Asia Team, que esto es algo que os hablamos en enero, que había unos interesados en entrar también asiáticos a la Fórmula 1, un equipo asiático que ya intentaron en su entrada en 2019, no lo consiguieron y lo habrían vuelto a intentar en este proceso. Y también una candidatura del multimillonario Calvin Lu, un multimillonario chino que no le había puesto el nombre al proyecto, por lo tanto simplemente os lo informamos aquí. 7 proyectos, 7 equipos, $20.000 por cada uno. Para pasar a la siguiente fase, después de que te lo aceptaran, los 7 fueron aceptados, pero no los 7 quisieron pagar lo que tenías que pagar para
pasar a la segunda fase. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque en la segunda fase solo quedaron 4. Es decir, 3 de ellos se cayeron. ¿Qué 4 equipos quedaron? Andretti, Rody Carlin, HiTGP y el proyecto asiático-africano, como decimos, el Kaisanz. Es decir, ni el Calvin Liu, el multimillonario chino, ni Pantera Asia Team, ni Fórmula Equal siguieron. ¿Esto por qué? Se demuestra también de esta forma que quizá no tienes esa solvencia o no estás dispuesto a pagar mucho dinero tampoco. También te digo, el segundo pago eran $280.000. Es decir, con todo esto ya has pagado simplemente por pasar a la primera y segunda fase $300.000. Os recuerdo que el pacto de Concordia ahora mismo para entrar a la Fórmula 1 son 200.000, pero la FIA se ha embolsado por cada proyecto 300.000. Y además, ya de estos 4, únicamente ha sido aceptado Andretti. Es decir, Rody Carlin, HiTGP y el Kaisanz han pagado $300.000 y no han conseguido la entrada. Pero bueno, entonces con todo esto la FIA ha recaudado $1.260.000 en este proceso. Y Andretti además está hablando de que van a tener que pagar, después de haber pagado esos 300.000 ya, pagar otros $600 millones. Así que bastante interesante lo que ha ido ocurriendo. Esto es lo que os podemos comentar de esto. Y lo último, para cerrar ya sobre este tema, os tenemos que hablar que Lawrence Stroll se ha pronunciado sobre la llegada de Andretti. Ya sabemos que en la Fórmula 1 no tenían ese interés, no querían que llegara Andretti. Lo hemos visto por parte de muchos equipos diciendo que podía desestabilizar, que podía no ser suficiente el valor añadido para el dinero que ellos perdían. Al final lo que querían era dinero. Lawrence Stroll lo que dice es que no ve necesaria la llegada de Andretti a la Fórmula 1 porque la Fórmula 1 funciona muy bien con 10 equipos y nunca había estado mejor. Nunca ha estado mejor, pero eso no es porque haya 10 equipos o porque haya 8 o porque haya 5. Eso es porque está en un momento de auge, pero si hay 11 equipos, pues oye, mejor, más competidores, quizá más competidores por la zona alta, muchísimas cosas que ojalá ocurran, más igualdad, quizá podemos llegar a tener más equipos involucrados, más, sobre todo, valor a la Fórmula 1, porque otro equipo de estas características además aporta muchísimo valor, interés en Estados Unidos y muchísimas cosas. Luego lo que dice también Lawrence Stroll es que por meter un equipo estadounidense no va a hacer que crezca más la Fórmula 1 en Estados Unidos. No. Para empezar, dos cosas que quiero decir con la afirmación que dice. La primera de ellas, lo que sostiene es que sin equipos en Estados Unidos el deporte ha estado creciendo mucho. Está también, aunque no es lo mismo que Andretti, está Haas, que es un equipo estadounidense. Quiero decir, hay veces que no sé si se les olvida, no sé si a lo mejor no quieren llegar a decirlo, no sé por qué, quizás la forma en la que tiene de expresar el argumento, pero lo llega a insinuar de esa forma, ¿no? Que sin equipos estadounidenses la Fórmula 1 ya ha crecido mucho y hay equipos estadounidenses ahora mismo en la Fórmula 1. Lo que pasa que encima Haas no genera tanto ese valor como lo genera Andretti. ¿Que llegue Andretti va a hacer que la Fórmula 1 pase de, pongámonos en casos de esta forma, ¿no? Que la audiencia en Estados Unidos, si es 1 millón, pase a 2. No, por supuesto que no, pero es un valor muy añadido, es un valor que además gente que ve la Indy, gente que ve la NASCAR, van a poder verse representados con otro equipo, que es en este caso Andretti, en Fórmula 1, puede llegar a haber más interés por pilotos estadounidenses, muchas cosas, que al final es muy bueno. Y luego es que no solo es el valor añadido del hecho de que pueda crecer más la Fórmula 1 en Estados Unidos por eso, es la llegada de Andretti junto a Cadillac, junto a General Motors, es que son muchas cosas que yo sigo sin entender por qué se empeñan en no querer que llegue Andretti, entendiendo por supuesto que es por tema de dinero. Si yo sé que quieren dinero y le van a sacar a Andretti muchísimo. Pero más allá de ahí, yo veo en algunas ocasiones a gente, a personas en Fórmula 1, no querer realmente a Andretti, que yo creo que es un valor muy grande para la Fórmula 1. Pero bueno, esto es lo último que teníamos que comentar. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de varios bastante interesantes, y estaré encantado de recibiros en la descripción, en los comentarios. Dale un like y suscríbete si te ha gustado porque apoyarás muchísimo el canal. Te recuerdo también que tenemos activa la opción de miembros y nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.